8:39 a.m. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a Gerardo Fernández Noroña. Él es del Partido del Trabajo, fue diputado y bueno, pues hoy está en Puebla porque habrá de comentar, de informar la postura que se tiene en el Partido del Trabajo y también a nivel personal sobre la reforma energética. Aquí hemos tenido personas de todos los partidos políticos, hemos tenido especialistas, les hemos platicado de esto. Siempre para nosotros la opinión más importante es la de la gente, pero con información, porque a veces nos dejamos llevar solamente por lo que medio oímos en un lugar o medio oímos en otro, y a veces esto es sesgado. Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes, buenos días a tu auditorio. Gracias por estar aquí. Yo antes de entrar al aire le comentaba yo si la postura a veces del Partido del Trabajo, incluido el ex gobernador de Puebla, senador, el secretario de Gobernación, de Educación, don Manuel Bartlett Díaz, no estaba un poco radicalizada. Yo decía, ¿por qué? Si esto de los contratos en Petróleos Mexicanos se viene dando en los últimos 4 sexenios, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la razón de ustedes para decir no queremos, bueno, evidentemente modificar la Constitución, que sí me parece que es algo a veces un poco exagerado? Sí, yo creo que, bueno, primero, si han dado contratos son ilegales. Así es. Y si los están dando, ¿para qué quieren la reforma constitucional? Si ya los están dando. O sea, tocar un artículo fundamental de nuestro pacto, ese sí es el pacto que rige al país, la Constitución, un artículo que le devolvió a la nación el dominio del subsuelo, del petróleo dentro de ese dominio, y que surgió de la vida de millones de hombres y mujeres que entregaron su vida para ese cambio. Y además que hasta dieron su dinerito, poquito que cuando fuera, la expropiación, ¿no? Cuando la expropiación, es que quieren olvidar o pretenden que olvidemos que las transnacionales ya estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938 y no le dieron ningún beneficio al país. El primer impuesto que se pretendió que pagaran fue en 1912 con Madero, 2 centavos por tonelada de barril que exportaran, y decían las transnacionales que era confiscatorio. Y a los 6 meses depusieron a Madero y lo mataron. Hay quien dice que hay coincidencia, hay quien dice que no. Luego Venustiano Carranza quiso hacer la reglamentación del artículo 27 y las petroleras decían que les queríamos quitar su petróleo porque ellas decían que era suyo. Y luego con Obregón lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli en los años 20, que fuimos el segundo productor de petróleo crudo más importante del mundo, donde se establecía que el artículo 27 no era retroactivo porque, insisto, las petroleras decían que era su petróleo y que el artículo 27 era espurio. Y hoy Peña Nieto dice que esas transnacionales nos van a venir a salvar cuando el presidente Lázaro Cárdenas las expulsó porque desacataron un fallo de la Corte, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, que estableció que sí procedía el aumento salarial a los petroleros, que las petroleras sí podían pagar los 26 millones de pesos del contrato colectivo que se había establecido. ¿Qué necesitamos, Gerardo Fernández? ¿Qué necesita realmente? El país. ¿Qué necesita? Hay un diagnóstico claro, real, un diagnóstico confiable por parte de Petróleos Mexicanos, de los partidos políticos, de los especialistas. Hay un diagnóstico. ¿Qué necesita? Yo te voy a decir qué necesita el país. Lo que el país necesita es que el pueblo despierte, ejerza sus derechos con firmeza, corra a estos que nos desgobiernan y haga que las instituciones funcionen. Y te digo por qué, no estoy hablando en abstracto. Pemex produce diariamente 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día, extrae 2,5 millones. Bueno, ellos piensan que no sabemos hacer multiplicaciones. Cada barril te da una ganancia de $90. Pemex tiene el costo más bajo del mundo, de todas las petroleras del mundo, es el que más bajo costo tiene la extracción de petróleo, $6.5. Tú multiplicas $90 de ganancia por 2,5, 225 millones de dólares al día. Multiplícalo por 365 días al año, porque Pemex no descansa nunca, son 82,000 millones de dólares al año. Y si estamos hablando de 82,000 millones de dólares, por 3. Por pesos mexicanos estaríamos hablando... 1,076,000 millones. Ahora, es 1,000,000 de millones, que le da Hacienda libre. No hay que invertirle a las que hay que invertirle. Ahora, tenemos, la otra pregunta, Gerardo Fernández,
la corrupción. Sí, no Tenemos importa. al sindicato No de importa, Pemex. no importa. Tenemos, Bueno, sí importa, pero no quiero que se me malentienda, no, pero termina. y la otra es también este diagnóstico nos dice que no contamos a través de Petróleos Mexicanos con la tecnología adecuada, porque extraer el petróleo en algunas partes del país cuesta mucho porque está muy abajo, no es como los países árabes, por ejemplo, que está encimita, pues le pican y sale el chorrito. En México no, tenemos la tecnología Todo adecuada. eso es falso, todo eso es falso. En 75 años hemos sacado nuestro petróleo. Bueno, lo sacamos... ¿No se está llevando Estados Unidos también parte de nuestro petróleo? Claro, con la 1.000.000, Popote? no hombre, pues claro que no, esas son, ¿No? son barbaridades, no, claro que no, pero a ver, vamos por partes, Ajá, porque por estás partes. planteando varias cosas, Así es. ¿no? Sí. Primero, 75 años hemos extraído nuestro petróleo. Lo hicimos en el momento más difícil, cuando corrimos a las petroleras, cuando se llevaron los equipos, cuando sabotearon la economía y no permitían que entrara ni un tornillo para la empresa mexicana, lo hicimos. Construimos las refinerías cuando embargaban lo que exportábamos, porque decían que era su petróleo. Y les pagamos hasta el último centavo de la expropiación. No se los quitamos, se los pagamos hasta el último centavo. Sí, porque y, expropiar luego a veces la gente dice, es que les quitaron. No, se les pagó hasta el último centavo y muy bien, sí. ¿No? Y sacamos la empresa adelante y la convertimos en una de las 10 más importantes del mundo, cuando no teníamos los técnicos, no teníamos la tecnología, no teníamos nada, y lo sacaron los trabajadores adelante. Después de 75 años y de que Pemex es la empresa 36 del mundo, 36 del mundo, y es la petrolera con más bajo costo de extracción, la más baja, sí. Con informes oficiales, no estoy inventando. Y somos el 5º productor de petróleo crudo del mundo, dicen que no podemos. ¿Quién dice que tenemos que ir a aguas profundas? Si nosotros tenemos en tierra firme y en aguas someras petróleo. Estados Unidos, que ya se acabó su petróleo, es el que tiene que ir a aguas profundas. Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo crudo al día y solo produce 8. Necesita importar 12 y quiere nuestras reservas. Ese es lo que está detrás en realidad. Que no tenemos la tecnología, pero sí la hemos tenido siempre. Pero además todas las petroleras del mundo, cuando no tienen alguna tecnología, porque no todas tienen toda, ninguna tiene toda la tecnología, la compra. Nosotros no teníamos tecnología en aguas someras, se compró, y hoy Pemex produce su propia tecnología en aguas someras. O sea, realmente... Tenemos dinero, tenemos tecnología, tenemos petróleo, es un super negocio. Somos la empresa 13ª de América, la segunda de América Latina y la primerísima de México, y aporta el 40% del presupuesto nacional Pemex. O sea, realmente no impacta tanto esta parte de la pregunta que yo hacía de la corrupción en Pemex. Esa se nos quedó pendiente. Sí. Claro que impacta, claro que la corrupción del sindicato es brutal. ¿Sí? Pero la corrupción del gobierno es 1000 veces mayor que la del sindicato. 1000 veces mayor. Los hijos de Marta Sagún no se hicieron ricos en petróleo con Pemex. El amiguito de Calderón, Juan Camilo Moriño, el hermanito de Carlos Salinas, que está detrás de esta reforma. Sí. Todos se han enriquecido en torno a Pemex, y a pesar de eso Pemex produce todos los días 2,5 millones de pesos. Gracias a Pemex sobrevivimos en México. Gracias a Pemex sobrevivimos, pero además podría no haber ni un pobre en México, porque déjame, te doy un dato más fuerte aún. ¿Sí? Pemex hoy produce 1.076.000 millones de pesos al año. Llueve, trueno, relampaguee, con corrupción, sin corrupción, con problemas, sin problemas, desmantelándola, ahogándola. Sí. Pemex sigue siendo una potencia bárbara. Bueno, si nosotros, en vez de exportar petróleo crudo, que nos da 90 millones de dólares al día de ganancias, porque se ganan $90 por barril y se exportan 1 millón, sí. Si en vez de exportar 1 millón de barriles de petróleo crudo, lo exportáramos refinado, eso se multiplica por 16. ¿Y por qué no hacen la refinería? ¿De cuántos años tiene que no han hecho ni la barda? Tanto pleito, que si en Guanajuato, que si en Hidalgo, hasta Puebla se propuso por ahí para hacer una refinería, y bueno, decían que se le iban a dar Guanajuato porque era panista, y entonces fue Felipe Calderón. Bueno, finalmente se determinó Hidalgo. Y no se ha hecho nada. Ni la barda. Ni la barda. O sea, me dicen que no tienen dinero ni para la barda. Ni la barda han hecho, y nos daría $1.440 por barril, 1.440 millones de dólares al día, nos daría 16 billones de pesos al año, pero si lo hacemos petroquímico se multiplica por 60, tendríamos $5.400 por barril, 5.400 millones de dólares al año, tendríamos 60, pero un super país, claro. 60 billones, y ya fuimos.
un país de petroquímica privada, de primerísima del mundo, sostenida en la petroquímica de Pemex. Y estos canalles acaban de vender la petroquímica del complejo de Pajaritos, diciendo que la desincorporaban. O sea, dieron el 51% al capital privado. O sea, yo entonces digo, Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, ¿no? Lo modernizó, lo dio en corresponsabilidad compartida. Son tan modernos en esos estados que eran nuestros que hasta inglés hablan, ¿no? O sea, no tienen vergüenza. Gerardo, desafortunadamente el tiempo del programa se nos está terminando. La última pregunta sería, esta parte que Gerardo Fernández Noroña dice que hay que despertar en el país, ¿no suena un poquito en la insurgencia? ¿No suena un poquito, la rebeldía? Un poquito a veces en riesgo, porque también la gente pues a veces no le gusta esta parte y no nos gustaría a nadie repetir nada que tuviera que ver con somos broncos, somos agresivos, pero a veces nos cuesta caro. Bueno, nos cuesta más caro no hacer nada. El país tiene 60 millones de pobres, 40 en la extrema pobreza, 1 millón de personas pierden el empleo, los del ESME dijeron que eran flojos, tonterías, 44,000 a la calle, y los de Mexicana a la calle también, llevan más de 3 años. Gente que trabajó toda su vida en Mexicana y no cobra su pensión, y trabajó y aportó y generó para que hoy estuviera viviendo con su jubilación, y nada. Entonces, pero además nosotros pensamos un cambio pacífico. Lo que nosotros estamos planteando es parar todo para que todo se mueva, ¿no? O sea, que la gente no vaya a trabajar, no vaya a la escuela, no vaya de compras, no vea televisión, y de esa manera no tendría que enfrentar al ejército. Y hay 5 o 10 días que paráramos todo. Y veríamos cómo ejerceríamos la presión. Entonces sí, o se corrigen o se van. ¿Sí? O corrigen o se van, porque no puede ser que hagan lo que les da la gana. No nos representan los diputados en el Congreso, no. Nos representa en el Congreso local, no. Salvo honrosas excepciones, nos representa el alcalde de Puebla, no. El gobernador de Puebla, no. El pueblo no está representado en las instituciones de la República, y tenemos que hacer que el pueblo esté representado, que dejen de burlarse de nosotros. Con esa riqueza no habría un pobre en México, no habría un muchacho sin educación universitaria, no habría una familia sin atención médica, no habría una gente sin acceso a vivienda, no habría ni una gente que se muriera de hambre. Porque además te digo, si un barril de petróleo genera un empleo, un barril de petróleo refinado genera 16 empleos, un barril de petróleo en petroquímica genera 60 empleos, está claro que es lo que tenemos que hacer. Entonces, para quien quiera tener más datos, más elementos, preguntar con calma, hoy a las 4 de la tarde vamos a estar en el Teatro de la Ciudad, ahí después de mi exposición habrá, por supuesto, un micrófono abierto para preguntas, comentarios, críticas, lo que quieran plantear, no tenemos ningún problema, porque traemos datos y traemos además el conocimiento de la historia. Esta gente que desgobierna piensa que no sabemos de historia y que no sabemos multiplicar. Yo creo que esa es la parte, ¿no? En cualquier nivel de gobierno, municipal, estatal, federal, que los que nos intentan, que los representantes nos engañan, pero así también con la complicidad de la ciudadanía, porque nos dejamos y porque somos ignorantes de las cosas, no conocemos nuestra historia. Entonces vale la pena. Hoy les invitamos a que en el Teatro de la Ciudad, precisamente para hablar de este tema de la reforma energética, Gerardo Fernández Noroña estará ofreciendo una conferencia en donde además ustedes podrán preguntar lo que se les ocurra, no hay censura. Hoy a las 4 de la tarde. Ahí en el Teatro de la Ciudad, ahí nos vemos. Gerardo Fernández. Muchas gracias. No, gracias por la participación, gracias, y cuando por favor venga a Puebla, acompáñenos porque también nos interesa saber todas estas cosas en beneficio de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a tu auditorio. Bueno, vamos rápidamente a otra cosa, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Regresamos.